Gracias, Moisés, tremendo mensaje. Es obvio que Miami necesita saber. El estado de la Florida necesita saber. Y creo que si le hemos puesto atención al noticiero durante esta semana, los Estados Unidos y el mundo entero necesita saber. Vamos a ver. Señor, gracias. Gracias por recordarnos, Señor, que tú nos has llamado, Señor, a compartir tu evangelio. Señor, ayúdanos a no simplemente oír esta música especial, pero entender, Señor, que ese es el llamado que tú nos has hecho. Señor, tú nos has llamado a predicar en Nínive. Tú nos has llamado a predicar en Miami, en la Florida, en el mundo entero mientras que se viaja, Señor. Señor, en esta mañana te pedimos por la familia de Charlie Kirk. No estamos hablando de política, Señor. No estamos hablando de partido político. Estamos hablando de un ser humano, Señor, que ha dejado una esposa con dolor y con 2 hijos. Sé con ellos, Señor, mientras se entierran, Señor, hacen su servicio en el día de hoy. Señor, te pedimos por esa muchacha que fue apuñalada, Señor. Pedimos por su familia también en esta mañana. Que aunque nos duele ver ese noticiero, Señor, enciende algo en nuestra vida. Que tengamos, Señor, que entender lo importante que es de llevar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos hables una vez más en esta mañana a través de este libro de Jonás, Señor. Y, Señor, que podamos ponernos ese espejo delante de nosotros para glorificarte a ti. Te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras dudas y nuestros afanes. Esto pedimos en tu santo nombre. Amén. La semana pasada dejamos a Jonás en la barriga de un gran pez. Y allí estuvo 3 días. Y allí tuvo 3 noches. Pero por favor, escuchen mi corazón esta mañana. No fue por disciplina. Fue por amor de Dios a Jonás. Espero que esta semana Dios te ha hablado sobre tu Nínive, porque todos tenemos un Nínive, y eso ha sido mi oración. Señor, trae a nuestra mente, a nuestro corazón, cuál es nuestro Nínive, ese lugar donde no queremos ir, esa cosa que no queremos hacer, esa cosa donde estamos encerrados en no querer hacer y sabemos que el Señor nos está llamando como hombre, como mujer, como esposo, como matrimonio a tener que hacerlo. Espero que esta semana hayas aprendido que cuando corremos de Dios vamos al peligro, y que cuando vamos al peligro le hacemos daño a las personas más cercanas a nosotros por desobediencia. Si no, le pueden hacerle las preguntas a los marineros. Tenemos que hacernos la pregunta si estamos corriendo. Y como hablamos la semana pasada, que no esperemos a un gran pez para parar de correr. Es mi oración que no esperemos que el doctor nos dé malas noticias para parar de correr. Que no esperemos a un divorcio para parar de correr. Que no esperemos a una llamada para parar de correr. Que simplemente, iglesia, nosotros paremos de correr y que viremos la barca y empecemos a ir como esposo, como esposa, como familia, como cristiano, hacia donde el Señor nos está llamando. Ahora, ¿quieren saber qué es lo que es raro de esta historia? Ustedes se recuerdan como niños, que a veces a los 7 años, 10 años, nos poníamos bravos con mami, con papi, y le decíamos, yo me voy de la casa. Yo no sé cuántos de ustedes, pero yo me hacía la pregunta, bueno, ya le dije eso a mami, me voy de la casa, pero ¿para dónde yo voy? Nunca ninguno de nosotros hicimos los planes para dónde nosotros íbamos. Para Jonás fue la barriga de un gran pez. Él fue desobediente a su Padre Celestial a propósito y dice, yo no voy para allá, yo voy para allá, y terminó en la barriga de un gran pez. La pregunta que queremos hacernos en esta mañana es, ¿qué aprendió Jonás durante estos 3 días? ¿Qué aprendió Jonás? Háganse esa pregunta. Mientras que leemos el capítulo 2, yo digo, bueno, ¿y qué aprendió Jonás después de todo lo que pasó la semana pasada en el capítulo 1?
Pero ya de viaje tenemos que hacernos nosotros la pregunta, ¿qué estamos aprendiendo nosotros? ¿Qué estamos aprendiendo nosotros en nuestra vida? ¿Qué estamos aprendiendo nosotros en nuestro caminar con el Señor? Iglesia, ¿qué estamos aprendiendo nosotros cuando hemos tenido que atravesar las consecuencias de nuestra desobediencia? ¿Qué estamos aprendiendo nosotros en 52 sermones al año? ¿Qué estamos aprendiendo nosotros cuando adoramos al Señor? ¿Qué estamos aprendiendo nosotros mientras que oímos clases de escuela dominical y de discipulado? Porque le aseguro que Jonás aprendió algo en este capítulo 2. Los invito a que abran su Biblia a Jonás capítulo 2. Miren el versículo 2. El capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Usted se puede imaginar esta escena? El capítulo 2, versículo 1 dice que entonces oró Jonás. Cuando lee la Biblia, trate de ponerse en esa situación, en ese momento. Porque simplemente dice que entonces oró Jonás. Entonces, lo último que se recordó Jonás es que le dijo a los marineros, bueno, si de verdad ustedes quieren que esto pare, tírenme. Y lo próximo que sucede a Jonás es que está en la boca de un gran pez por 3 días y 3 noches. Y es increíble que ahí dice que entonces oró Jonás. Yo me imagino que Jonás en ese momento pensó, esto se está poniendo feo. Y vamos a ser honestos, iglesia. ¿Qué hubiera hecho usted en ese momento? Lo mismo que hizo Jonás en ese versículo. Es uno de los versículos más fáciles nosotros de explicar en la Biblia. Y dice ese versículo, y entonces oró Jonás. A mí no importa si usted es creyente o no creyente, porque lo interesante es que en el trabajo usted le habla a la persona del Señor, de la iglesia, y nunca están interesados. Pero el momento que hay problemas en su matrimonio, en su salud, en su trabajo, oye, dile a tu iglesia que ore. Eso es lo que está pasando en este versículo. Jonás se encontró en un gran pez durante esos días. Y aquí vemos que dice que Jonás oró. La realidad, iglesia, es que todos nosotros oramos en momentos difíciles. Cuando vamos en el carro para el médico, ¿qué estamos haciendo? Orando. Cuando estamos sentados ahí en la consulta esperando resultados de algún examen, ¿qué estamos haciendo? Orando. Los jóvenes y jóvenes adultos, mientras que están manejando para el colegio en el día de examen, ¿qué están haciendo? Orando. Y esa es la realidad. Eso es lo que dice este versículo. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿dónde está nuestra vida de oración antes de caer dentro de un gran pez? ¿Dónde está nuestra vida de oración antes que lleguemos a la consulta del médico? Antes que nos digan que tenemos un tumor, que nos da un derrame cerebral. Esta es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Dónde está nuestra vida de oración hoy en día? Porque yo sé que va a ser más fácil juzgar a Jonás en esta mañana. Jonás, ¿dónde estaban esas palabras antes que te montaran en el barco para ir al lugar opuesto? Jonás, ¿oraste antes que le dijera a los marineros que tú estabas siendo desobediente y que te tiraran? Porque, iglesia, tenemos que llegar a un punto cuando miramos este segundo capítulo y hacernos la pregunta una vez más con ese espejo y hacernos la pregunta, ¿dónde está nuestra vida de oración? La realidad es que no sabemos si esto es un poema, el capítulo 2. No sabemos si esto es una canción. No sabemos si esto es una oración de rendimiento de parte de Jonás. No sabemos si en este momento él sacó su banderita blanca. Y todos nosotros vamos a tener nuestra opinión de capítulo 2. Cuando escucha el resto de la historia, las próximas 2 semanas, verás que el capítulo 2 suena como un arrepentimiento. Se dan cuenta que el capítulo 2 luce como un arrepentimiento. Se van a dar cuenta las próximas 2 semanas que esta oración, el capítulo 2, huele como un arrepentimiento. Pero respiren profundo, porque esta oración que vamos a mirar hoy puede simplemente ser un arrepentimiento falso.
Debemos de tener cuidado con las promesas y las disculpas que nosotros hacemos, no solamente a Dios, sino a nuestros seres queridos. Porque si de verdad es un arrepentimiento falso, no solamente con Dios, pero con nuestras familias, nuestros matrimonios, entonces pasamos de lunes a sábado todavía corriéndolo a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Iglesia, ¿qué haremos con el capítulo 4 después que nosotros miremos este capítulo 2 en esta mañana? Dice que oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. ¿Fue una oración en apuro? ¿Hubo un cambio? Porque cuando oramos y nos arrepentimos, tiene que existir un cambio. Cuando yo me arrepiento con mi esposa conmigo, tiene que existir un cambio. Si yo me arrepiento delante de ustedes, tiene que haber un cambio. O simplemente es como los arrepentimientos en las cárceles. Yo no sé si usted una vez ha visitado los ministerios de la cárcel o aún en el hospital. ¿Cuántas veces yo oí en 7 años ministrando en la cárcel: pastor, si el Señor me saca de aquí, yo le prometo que voy a ser pastor? Oye, tuviéramos no menos de 10 pastores por cada iglesia hoy en día. ¿Cuántas veces hemos oído: pastor, si el Señor me sana, yo salgo de este hospital, voy a hacer esto y esto y esto y esto? Creo que aún esta oración, este arrepentimiento de Jonás puede caer en algo así. Miren el versículo 2. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno de Seol clamé y mi voz oíste. Es interesante que dice que invoqué a Jehová y clamé en su angustia. Iglesia, esta es exactamente la razón por la cual Dios permite aflicciones en nuestra vida. Este versículo es la razón por la cual el Señor permite un gran pez en nuestra vida. Porque es cuando nosotros comenzamos a clamar a Él. ¿Se dieron cuenta lo que dice? Y dijo: invoqué mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno de Jehová clamé y mi voz oíste. Qué lindo que Él 2 veces dice: y Él me oyó. Y mi voz oíste. Iglesia, esto se llama gracia admirable. Cuando leemos esas dos partes, por favor sigamos clamando al Señor. Por favor, clamen por sus hijos, por sus nietos, por su matrimonio, por su caminar con el Señor. Él es generoso en la gracia que Él ofrece. Esta es la belleza del Evangelio, de poder compartir con personas sobre la gracia, el perdón, la misericordia del Señor. ¿Qué aprendió Jonás durante estos 3 días? Esa es la pregunta para este día. Yo creo que de acuerdo a este versículo, Jonás aprendió que cuando nosotros oramos, Dios oye. Cuando nosotros oramos, no importa dónde estamos, Dios oye. Iglesia, paren y piensen en esto: Él no tiene que oír. La realidad es que no se debe ni interesar por ninguno de nosotros porque estamos huyendo. Pero qué lindo, 2 veces Él dice ahí: y Él me oyó y mi voz oíste. Dice: desde el seno de Seol clamé. Este es el reino de los muertos. Este es un lugar de oscuridad. Y qué lindo que Él dice: y Él me oyó y mi voz oíste. Tenemos buena noticia para cada uno de nosotros en esta mañana, iglesia. Él oye. Cuando estés en el suelo, escuche mi corazón en esta mañana: Él oye. Cuando ya tú no puedas más, Él oye. Cuando no puedas respirar del dolor que tú tienes, el quebrantamiento, cuando te dejen completamente quebrantado, Él oye. Cuando estés llorando, escuchen, Él oye. Cuando saca la bandera blanca y te arrepiente, Él oye. Cuando no escuchaste su voz y comenzaste a correr, como Jonás, qué lindo que Él oye. Iglesia, entiende eso. Él no solo ve la acción de cuando levantamos la mano, no solamente Él oye nuestras promesas, Él quiere verlo en nuestro corazón. Él quiere ver, y por eso este capítulo es tan difícil de predicar, porque si conocen la historia, después la vida de Jonás no va a ir muy bien con esta oración. Miren el versículo 3.
Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. No solo que Jonás aprendió que cuando oramos Dios oye, pero de acuerdo a este versículo, Jonás aprendió que Dios está en sus circunstancias. Él aprendió ahí que Dios está en sus circunstancias. ¿Se dieron cuenta cuando dice ese versículo? Miren las primeras dos palabras. Me echaste. ¿Lo ven ahí? Me echaste. Ahora, ¿por qué le tengo que explicar eso? Porque el versículo 15 de capítulo 1, ¿qué dice? Y tomaron a Jehová y lo echaron al mar. ¿Quién echó a Jonás al mar? Fueron los marineros. Pero él ahora aquí se está dando cuenta que Dios está en su circunstancia. Porque la primera palabra es, me echaste a lo profundo. Ahora, yo espero que en esta parte de esta oración, él no le esté echándole la culpa a Dios. Porque nosotros hacemos lo mismo. Ay, Señor, pero aquí yo no puedo creer que el tren me pasó por arriba, que tú has sido parado arriba de la línea de tren. Y dice, me echaste, pero no solamente esto, ahí dice, tus olas, miren ahí ese versículo, tus olas pasaron sobre mí. Es interesante porque el versículo 4 de capítulo 1 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Se dan cuenta que en estos momentos Jonás aprendió que Dios estaba en su circunstancia? Dios estaba detrás de la tormenta. Dios estaba detrás del gran pez. Iglesia, todo lo que viene a nuestra vida, yo sé que no nos gusta oír esto. Y yo sé que hay muchos pueden estar en desacuerdo. Pero esta es mi convicción. Yo no tengo duda que todo lo que viene a nuestra vida viene con el puño de Dios. Todo. No, pero pasar las enfermedades, todo viene con el puño de Dios. No, porque Satanás, pregúntele a Satanás si todo viene con el puño de Dios. Él le tiene que pedir permiso. Pregúntale a Job. Y esto es importante para cuando venga el dolor a nuestra vida, para cuando venga el gozo a nuestra vida, para cuando venga un huracán a nuestra vida, una enfermedad, para cuando vengan finanzas, ya sea buena o mala, para cuando vengan las bendiciones en nuestra vida, nosotros podamos decir, ahí está Dios, esta es la mano de Dios, y poder descansar en Él. Podemos mirar y decir, Dios está conmigo. Porque aquí está Jonás dentro de un gran pez y se da cuenta que Dios está en su circunstancia. Ahora miren el versículo del 4 al 7. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Aquí podemos ver que él da testimonio de lo cerca que él tuvo de morirse. Eso es lo que está diciendo versículo del 4 al 7. El versículo 5 dice, las aguas me rodearon hasta el alma. Él estaba diciendo, por poquito me ahogo. Y lo vemos ahí. El versículo 6 y 7 dice bien claro, descendí a los cimientos de los montes, a la tierra hecho de su cerrojo. En otras palabras, el gran pez, por eso hay personas que piensan que esto es una ballena. Él está hablando de ese, versículo 6 y 7, cada vez que la ballena, cada vez que el gran pez subía y bajaba, él dice, esto es de loco, esto está de loco. Él pensaba que ya se iba a morir. Jonás aprendió esto en estos versículos y aprendió varias cosas, y es mi oración que nosotros podamos aprender. Aprendió que cuando hay rebeldía, hay dolor. Que cuando hay rebeldía, hay temor. Aprendió que cuando corremos hay consecuencias. Aprendió, iglesia, que cuando hay desobediencia hay disciplina. Pero lo más lindo es que aprendió que cuando hay disciplina de parte de Dios, eso se llama gracia. Porque aquí lo vemos de todo lo que está pasando, pero lo vemos
regocijándose que el Señor lo está salvando de todo esto. Aprendió que cuando hay disciplina de parte de Dios, es prueba que Dios lo ama. Y sabemos lo que dice Hebreos 12, versículos 5 y 6, que al que Dios ama, el Padre ama, Dios disciplina. Así que por eso yo digo que esto es un acto de amor. A lo mejor para mí personalmente no veo un arrepentimiento en estos versículos que vamos a ver, pero lo que sí veo, iglesia, es un acto de amor. ¿Usted quiere saber cuando yo veo un acto de amor? Cuando la última música especial en esta iglesia se canta, que es mi tiempo de levantarme de allí hasta aquí, eso es un acto de amor. Cuando nosotros estamos adorando al Señor, eso es un acto de amor. Diariamente en nuestras entradas y en nuestra salida es un acto de amor. Cuando vemos el capítulo 2, no se trata de Jonás y lo que oró, porque tristemente vamos a tener que mirar el capítulo 4. Lo que vemos, lo que Derek Cotto ve en este capítulo 2 es un acto de amor. De la manera que Dios trata a este hombre tan desobediente en estos momentos. La pregunta que surge ¿es aquí donde Jonás se arrepintió? Hay diferentes comentaristas. La pregunta es, ¿aquí fue cuando los marineros lo tiraron al mar? Cuando Jonás estaba en el aire ya antes de tocar el mar, empezó a decir, Señor, perdóname por sido desobediente. No sabemos. Es aquí donde en versículo 6 dice, oh Jehová, Dios mío. Es el versículo 7 donde dice, me acordé de Jehová. O simplemente esto es la misma palabra que sale en el capítulo 1, versículo 9. Cuando él dice, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Muy bonita la palabra, muy bonita esta palabra que dice, oh Jehová, Dios mío, me acordé de Jehová. Pero tírame del barco. Pero no ha habido cambio todavía. Esto es mi opinión personal, estos versículos a veces me recuerdan cuando éramos niños. Ustedes se recuerdan que nuestra mamá, nuestro papá decía, pórtate bien o voy a coger el cinto. Pórtate bien o te voy a tirar la chancleta, así era mami. Y hasta que papi no se sacara el cinto, ¿qué hacíamos? No, está bien, papá, papi, I'm so sorry, no, ya voy a hacerlo. ¿Es esta oración? Y a lo mejor ustedes no entienden, pero no se pierden las próximas 2 semanas. Porque cuando nos arrepentimos, iglesia, tiene que haber cambios. Tiene que haber cambios. Y aquí lo vemos a él diciendo, oh Jehová, Dios mío, y me acuerdo de Jehová, pero todavía no vemos ningún cambio. Mi problema con esta oración es que aunque él está orando, su enfoque es en sí mismo. No sé si se dieron cuenta el énfasis que yo hice. Y lo vamos a ver bien rapidito. Si comparamos esta oración con la oración de David en el Salmo 51, en el Salmo 34, que se trata de Dios, aquí no se trataba de Dios. David dice, oh, crea en mí un corazón puro y he pecado contra ti solamente. Y lo vemos expresar su arrepentimiento. Aquí la oración de Jonás está enfocado en sí mismo y en su circunstancia. Lean los versículos en su casa. Yo estaba aquí, yo estaba allá, tenía esto alrededor de mi cuello, que me estaba ahogando, que era esto. Si no, miren ahí, en el versículo 5, al final del versículo 5, mi cabeza descendí sobre mí. Es constantemente sobre él. Nos enfocamos nosotros mismos siempre en los externos. Si no, escuchen nuestras oraciones. Nuestra oración es, Señor, cuídame. Señor, sáname. Señor, sácame. Señor, libérame. Señor, que me den una buena noticia. Señor, dame más dinero. Siempre estamos orando por nuestras circunstancias exteriores. Pero nunca oramos, Señor, quebranta mi corazón. Señor, inmediatamente después que yo termine de orar, voy a hablar con mi esposa, con mis hijos, con mi vecino, con mi hermano. Y yo creo que aquí eso es lo que está pasando, porque después lo vamos a tener que ver. Y por eso tengo que tener tanto cuidado como presento este capítulo 2. Porque si yo digo esto es una oración tan bella del corazón de Jonás, usted va a decir, pastor, ¿y por qué él actúa así en el capítulo 4? ¿Dónde estamos nosotros hoy en día, iglesia?
Hermanos, tenemos que enfocarnos en que Dios está con nosotros. Claro que está con nosotros en nuestras circunstancias, pero ahí es donde Él cambia nuestro corazón. Ahí es donde Él cambia nuestros hábitos. Ahí es donde Él cambia nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de caminar con Él. Ahí es donde Él cambia nuestro carácter. Ahí es donde Él cambia nuestro corazón de piedra a un corazón de carne. Porque aquí es donde yo tengo temor, que donde hay muchos cristianos estamos trabados, que pensamos que oramos pero no ha habido cambio, que pensamos que somos buenos esposos y esposas pero los matrimonios se están desgraciando. ¿Dónde estamos nosotros hoy en día como cristianos? Miren el versículo 8. Lo que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Otra vez, ¿esto es un arrepentimiento? ¿O simplemente esto es Jonás aprendiendo una lección más? Que cuando nosotros corremos de Dios, le decimos en su cara, no queremos tu misericordia. Escuchen otra vez este versículo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Yo tengo que hacerle una pregunta a estos versículos. ¿De quién está hablando aquí Jonás? ¿Está hablando de él mismo? ¿Está hablando de los marineros? ¿Está hablando de Nínive? ¿A quién se está refiriendo aquí Jonás? Porque escuchen las próximas palabras inmediatamente en el versículo 9. Mas yo con voz de alabanza. Es como diciendo, ellos son los malos. Por eso yo no quería ir a predicarle. Así que tenemos que tener cuidado aún las palabras que nosotros usamos. Es interesante que en estos versículos vemos que cuando estamos desesperados, clamando a Dios, ¿se dan cuenta que nunca oramos hacia donde, por lo que nosotros vamos? Nunca oramos por esa querida, ese querido, que no me cojan, que no me boten, que necesito otra cerveza, que necesito otra droga. Que en los momentos más difíciles de nuestra vida clamamos a Dios. Esos son los momentos donde la gente en nuestro trabajo, en nuestra familia, no, Derry, yo de verdad que sé que no voy a tu iglesia y esto, pero sí necesito que estés orando por mí. Miren el versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Puede ser que estas palabras finalmente son de arrepentimiento. Pero entonces yo tengo que hacer una pregunta. ¿Esta palabra interrumpió tu vida, Jonás? ¿O te vas a poner bravo cuando Dios perdona a ti? ¿Se dan cuenta porque vivimos en un país con tanto odio y tanto resentimiento? Que celebramos asesinatos. Y otra vez, a mí no importa qué partido político usted es. ¿Entendemos a este versículo que era un misionero, un profeta? Aquí es donde tenemos que hacernos la pregunta una vez, ¿ha interrumpido nuestra vida? Suena como una promesa. Escúchenlo otra vez. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Pero iglesia, todavía no hay un arrepentimiento. Y esto sucede en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo. Aquí obviamente sabe orar. Y si esto es una canción, obviamente aquí sabe cantar. Él sabe expresarse. Él sabía su vida. Sabía su Biblia. Porque qué lindo que dice, te doy mi vida. Te doy mi alabanza. Pagaré lo que prometí. La salvación es Jehová. Por fin Jonás dice algo que vale la pena. Por fin dice la realidad. Este es el tema, iglesia, de la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Este es el tema. Esto es lo que él tenía que haberse acordado cuando Dios lo llamó. Dice, levántate, ve y predica a Nínive. Él tenía que haberse acordado de la salvación es de Jehová. No solamente para él, porque esta es la historia de Israel. Esta es tu historia. Esta es mi historia. La salvación, bien claro, es de Jehová. Por eso tenemos que compartir.
Por eso nuestra oración no simplemente pueden ser las circunstancias externas de nosotros, pero es por nuestra pareja, por nuestros hijos, por nuestra comunidad, por nuestra iglesia. Porque bien claro ahí la salvación es de Jehová. Porque el Señor dice que por tus frutos te conoceréis, por tu caminar con Él, por tu comportamiento, por tu adoración, por tu obediencia. Por eso lo invitamos los miércoles a la escuela dominical. Y no diga, pero pastor, ya había faltado 2 miércoles, no venga. Porque cada parte de cada cosa que estamos dando los miércoles, usted puede dar y es un sermoncito todo los domingos. Ya sea con los matrimonios, es algo nuevo. Ya sea con Primera de Juan, ya sea con la vida espiritual, ya sea con el libro de Romanos. Porque tiene que haber una diferencia en nuestra vida. Jonás sabía que si hay arrepentimiento, que tenemos un Dios de perdón y misericordia. Estas son sus palabras ahí. La salvación es de Jehová. Esta es la razón que Él no quería ir y ofrecer misericordia a sus enemigos. ¿Dónde estamos? Yo sé que nuestros países nos han hecho daño. ¿Dónde estamos? Yo sé que el divorcio ha habido daño. ¿Dónde estamos? Yo sé que nuestros vecinos, que nuestras familias nos han hecho daño. ¿Dónde estamos? ¿Estamos dispuestos a orar por ellos? ¿Estamos nosotros dispuestos todavía a invitarlos a la iglesia y dejarles saber que tenemos un Dios que dice ese versículo, la salvación es de Jehová? Pero mira cómo termina este capítulo 2. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Pastor, ¿y qué usted le va a sacar a eso? Y mandó Jehová al pez. Dios le habló a un pez y fue obediente. Que Dios me lo bendiga. ¿Estamos siendo nosotros obedientes, iglesia? Bien claro ese versículo. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Finalmente, ¿usted quiere saber lo que Jonás aprendió? Que tenemos un Dios de segunda oportunidades. Tenemos un Dios que, aunque somos desobedientes, tenemos un Dios de segunda oportunidad. Que si este capítulo 2, Dios estaba tratando de hacer una cirugía en el corazón de Jonás. Que si cuando pasamos por circunstancias, iglesia, es Dios trabajando en nuestros corazones. Que si cuando pasamos por momentos difíciles en nuestro matrimonio, es Dios haciendo una operación en mí, no en mi esposa, en mi corazón. Es increíble que dice que lo vomitó en tierra. ¿Qué tierra? En Nínive. Dios entrega a Jonás donde Él quería que estuviera. ¿Entendemos? Entendemos porque la semana pasada yo dije que esto es un espejo. Entendemos que cuando tenemos serios problemas con nuestra esposa, nuestro esposo, el Señor nos va a vomitar. Y es una palabra bastante fuerte. Él podía haber puesto a Jonás ahí en Nínive. No, dice que lo vomitó. Esto nos enseña que Él todavía nos ama y quiere usarnos aún apestando como vómito. Él todavía nos quiere usar. Vamos a hacer una pregunta. ¿Qué hemos aprendido de correr de Dios? A lo mejor usted está aquí esta mañana y está diciendo, pastor, yo creo que todavía yo estoy en el gran pez. ¿Qué estás aprendiendo? ¿Cómo suena tu oración? ¿Es simplemente otra promesa? Y usted va a decir, pero pastor, usted lo está juzgando bastante duro. No, porque tenemos que ver los otros capítulos. Ya lo sabemos. ¿Es simplemente promesa o de verdad vamos a clamar a Dios y a arrepentirnos? Iglesia, es mi oración que paremos de correr. Como hombre, como mujer, como esposa, como esposo, como cristiano. Porque vamos a terminar
donde el Señor quiere. Termino con estas palabras. Él está lidiando con nosotros en privado, o lo va a hacer públicamente. O Él está lidiando con nosotros diciendo, levántate, ve y sé la persona que yo quiero que tú lo seas. O Él va a lidiar con nosotros públicamente. Les aconsejo que sea privado. Si sabemos que estamos corriendo, iglesia, vamos a arrepentir. Pero un arrepentimiento de todo corazón para poder ver las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Porque vale la pena. Vale la pena. Vamos a ver la semana que viene el Dios que nosotros tenemos, que está dispuesto a hacer milagros. Lo tenemos que nosotros estar dispuestos a ser obedientes. ¿Quieren ver un milagro en su matrimonio? Paren de correr. ¿Quieren ver un milagro en su vida diariamente? Paren de correr, somos adultos. Sabemos lo que hay en nuestra mente, sabemos nuestros hábitos, sabemos lo que estamos haciendo. Paren de correr, que haya de verdad un arrepentimiento total, para entonces poder ver un capítulo 3. Porque existe un capítulo 3. Voy a pedir que se pongan de pie, que cierren sus ojos. Señor, te damos gracias por la historia de Jonás. Te damos gracias, Señor, por el libro de Jonás. Señor, creo que si somos honestos, Señor, sí es un espejo. Señor, de verdad que no sabemos qué hacer con este capítulo. No sabemos, Señor, si de verdad es un arrepentimiento sincero. Porque tú nos dijiste que por nuestros frutos nos vas a conocer. Y tristemente, Señor, sabemos el capítulo 4. Señor, ¿qué lecciones tú nos estás enseñando dentro del gran pez donde muchos todavía están? Señor, ¿qué estamos aprendiendo de nuestras circunstancias exteriores? Señor, no tenemos duda que tú eres el Dios de la salvación. Por eso estamos aquí. No tenemos duda, Señor, que tú sigues siendo el que nos perdona. Esa gracia admirable. Pero, Señor, ayúdanos a poner nuestros ojos en ti. Señor, ayúdanos en la orilla, Señor, aunque olemos a vómito, Señor. Que haya una transformación, que tú interrumpas nuestra vida. Claro que vamos a ver un capítulo 3 de bendiciones, de milagros. Pero, Señor, ayúdanos a arreglar cuentas contigo. Te pedimos perdón, Señor, cuando hemos corrido. Señor, en esta mañana te pedimos perdón cuando no hemos aprendido. Señor, ayúdanos, Señor, a aceptar tus correcciones en privado. Que jamás, Señor, tenga que hacer en público. Miles de años después, estamos hablando de un misionero. Estamos hablando de un profeta. Públicamente, Señor. No queremos llegar ahí. Perdónanos, Señor. Ahí con sus ojos cerrados, con sus cabezas inclinadas. A lo mejor hay una persona aquí en esta mañana que nunca ha aceptado al Señor como su único Salvador personal. Y se siente que su